En esta ocasión discutiremos la evolución del sistema de cuentas nacionales en Colombia, pero antes hablaremos del contexto mundial, de las cuentas nacionales y de los organismos multilaterales que han permitido tener el sistema de cuentas nacionales que tenemos hoy en día. Después hablaremos de la evolución en Colombia del sistema de cuentas nacionales y finalmente hablaremos de las cuentas regionales. Entremos en materia y discutamos el sistema de cuentas nacionales que llamaremos SCN. El objetivo es describir el funcionamiento de una economía. El sistema de cuentas nacionales que tenemos hoy ha tenido una evolución histórica no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entendamos un poco el contexto mundial. Los sistemas de cuentas nacionales en todo el mundo se rigen hoy por la metodología de las Naciones Unidas. Esto nos permite hacer comparables los resultados entre diferentes países. En 1944, la ONU crea el Subcomité de Estadísticas del Ingreso Nacional y empiezan a dictarse las primeras reglas para hacer las mediciones de los agregados económicos. En 1947 aparece la primera metodología y en 1953 se publica el primer sistema de cuentas nacionales que lo llamamos el SCN 1953, es decir, la primera metodología unificada para aplicar en todo el mundo aparece en 1953. Incluye esta metodología las cuentas institucionales y la separación entre empresas, hogares y gobierno. También incluía 6 cuentas y solo incluía transacciones reales. En 1968, el sistema de cuentas nacionales evoluciona y aparece la metodología SCN 1968 que adopta las matrices insumo-producto. Incluye las transacciones financieras, y entonces aparece también las cuentas de flujos de fondos financieros y la balanza de pagos. En 1993 aparece un nuevo cambio metodológico con el SCN 1993. Esta metodología es resultado del trabajo de la Comisión de las Comunidades Europeas, Eurostat, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la División de Estadística de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Este SCN 1993 amplió las cuentas de los sectores institucionales e integró las cuentas de balance y las de acumulación y estableció la opción de construir cuentas satélites, es decir, permite hacer cuentas para sectores especiales, por ejemplo, la cuenta satélite de la cultura, la cuenta satélite del deporte, cuentas satélites ambientales, cuentas satélites para el turismo, en fin, permite ponerle la lupa en un sector especial y hacer más detallado las cuentas macroeconómicas. En el 2008 tenemos una nueva metodología, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, que continúa con la misma estructura de 1993, pero hace algunos ajustes. Hace aportes en el tratamiento de actividades y transacciones no tenidas en cuenta en la metodología anterior. Además, esta nueva metodología tiene un mayor grado de armonización con otras normas y manuales estadísticos internacionales, como el Manual de la Balanza de Pagos. Es decir, esta nueva metodología permite una mayor compatibilidad entre el sistema de cuentas nacionales y otras estadísticas que ya se estaban calculando para otros agregados. También se armoniza con los sistemas de clasificación internacional, como la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas revisión 4 y la clasificación central de producto versión 2. Es decir, estas son nomenclaturas que se usan a nivel internacional para clasificar ramas de actividades económicas y productos. Ahora discutamos la evolución en Colombia. De 1950 a 1981 era el Banco de la República el encargado de calcular las cuentas nacionales. En 1982, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es el encargado de llevar el sistema de cuentas nacionales. Veamos en detalle la historia del sistema de cuentas nacionales en Colombia. Como decíamos, de 1950 a 1981, este sistema era responsabilidad del Banco de la República. El Banco de la República adoptó el SCN 1953, que incluía 14 sectores productivos. Además, tenía unas características interesantes como, por ejemplo, en transacciones solo se incluían transacciones reales. En actividades teníamos la producción, el consumo y la acumulación. En los agentes teníamos 3 grupos de agentes: las empresas, cuya función económica es producir bienes y servicios; las familias y entidades sin ánimos de lucro, cuya función económica es la actividad de consumo; y 3, el gobierno, único productor y consumidor de servicios colectivos. Además, incluía macrosectores nación y resto del mundo, usando el criterio de residencia. Las actividades económicas y los agentes del macrosector resto del mundo no se discriminaban. Las cuentas entonces que teníamos en el SCN 1953 era la cuenta de producción, que también se llamaba la cuenta del Producto Interno Bruto; la cuenta 2, la cuenta de consumo o cuenta del ingreso nacional; la cuenta 3,
que era la cuenta de acumulación, que en ese momento se llamaba la cuenta de formación de capital, la cuenta 4, que corresponde a la cuenta de ingresos y gastos corrientes o consumo de las familias, la cuenta 5, que correspondía a la cuenta de ingresos y gastos corrientes o consumo del gobierno, la cuenta 6, que correspondía a la cuenta de transacciones con el exterior. Entonces, el sistema de cuentas nacionales 1953 abre la cuenta de ahorro en 4 cuentas: sociedades de capital, hogares, gobierno y sector externo. En 1982 el DANE se hace cargo entonces del sistema de cuentas nacionales. Esto es importante para el sistema y para la credibilidad de los datos porque hay una separación del hacedor de política, el Banco de la República, de quien mide el comportamiento de la economía. Y esto es importante porque da confianza a todos los agentes, a todos los que usamos la información del sistema de cuentas nacionales. El DANE es una entidad que hace parte del Ejecutivo colombiano. Depende directamente de la Presidencia de la República, no depende de ningún ministerio. Y está conformado por oficinas asesoras, tiene organismos de asesoría y coordinación, tiene unas entidades relacionadas como el FONADE y el IGAC. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y tiene una secretaría general y unos de subdirecciones. Es decir, goza de cierta independencia al no depender ni del Banco de la República ni de ningún ministerio. Depende directamente de la Presidencia de la República. Como decíamos anteriormente, en 1982 el DANE se hace entonces responsable del sistema de cuentas nacionales y este estará conformado por cuentas para 14 sectores. Se adopta el sistema de cuentas nacionales de 1968, esa metodología que era la vigente en ese momento, que va a incluir las transacciones financieras y además la cuarta actividad económica, la financiación. Además, se va a utilizar el término producto a nivel agregado solo para referirse al PIB a precios de mercado. También se incorporó la matriz insumo-producto en el sistema de cuentas nacionales y vamos a tener 35 ramas de actividad económica. Ahora, ese sistema de cuentas nacionales que teníamos a partir de 1982, empleando la metodología del sistema de cuentas nacionales en 1968, tenía las siguientes características. En términos de transacciones, teníamos transacciones reales de generación y utilización del producto y de capital físico y financieras para el macrosector nación y entre estos y el resto del mundo. En términos de actividades, se incluye, como dijimos hace un rato, la cuarta actividad, que es la financiación. En términos de agentes, se reclasificaron los agentes en 5 sectores institucionales: empresas no financieras, públicas y privadas, empresas financieras, ahí incluyen instituciones monetarias, aseguradoras y cajas de pensiones; 3, administraciones públicas, donde está la administración central, la local y de seguridad social; 4, los hogares; y 5, instituciones privadas sin fines de lucro. En términos de macrosectores, para el resto del mundo se elabora una cuenta real y financiera sin discriminar ni sus agentes ni sus diferentes actividades reales. El SCN 1968 desagrega la inversión en formación bruta de capital fijo y variación de existencias. Después, en 1999, se adopta el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 de las Naciones Unidas. El SCN 1993 en Colombia va a contar con 2 bases, la base 1994 y 2000. La base 2000 incorporó cambios como la transformación del sistema de salud, 60 ramas de actividad económica, y la matriz insumo-producto se representa en 2 matrices diferentes, la de oferta y la de utilización de productos. Este sistema tenía las siguientes características. En transacciones se incluyó la producción de actividades ilegales como los cultivos ilícitos. En agentes, las sociedades de depósitos y los auxiliares financieros fueron desagregados dentro del sector de las sociedades financieras. Las sociedades financieras y no financieras privadas se desagregaron también en nacionales y de control extranjero. Los hogares se separaron en aquellos cuyos jefes del hogar es un asalariado, un independiente y el resto. El sistema actual de cuentas nacionales del DANE se basa en el SCN 2008. Los aspectos conceptuales y la estructura de las cuentas no se modificaron de la estructura que se tenía anteriormente. El SCN 2008 en Colombia tiene 2 bases, base 2005 y base 2015. El principal cambio del SCN 2008 es el método del cálculo de las cuentas a precios constantes. En este caso se adoptó el encadenamiento de cálculos anuales empleando un índice de volumen. Esto implica que la nueva metodología produce discrepancias estadísticas muy bajas, pero pueden ser grandes si se combinan variables que tienen evoluciones muy diferentes y un peso relativo muy fluctuante. Es decir, puede ser que hayan discrepancias estadísticas en las sumas de los agregados. También vale la pena mencionar antes de terminar este video que Colombia cuenta
con un sistema de cuentas nacionales regionales. Las cuentas regionales se elaboran con periodicidad anual y se calculan para los departamentos y el Distrito Capital Bogotá. Esta información también se puede encontrar en el DANE en el link que están viendo. Bueno, hemos visto entonces hasta aquí la evolución del sistema de cuentas nacionales en Colombia. Hemos podido ver cómo nuestro sistema en Colombia ha evolucionado con los cambios metodológicos a nivel internacional sugeridos por la ONU y diferentes organismos multilaterales. Esto hace que los resultados que obtenemos en Colombia sean comparables con otros países del mundo.